Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos a otro curso de Yo Sigo UGR. Y bueno, hoy vamos a continuar un poco, más o menos, donde lo dejamos el otro día, que lo dejamos en aquella historia, ¿acordáis de ChatGPT? Espera un momento, si me veis aquí, que estoy, bueno, lo estáis viendo, aquí a gente. Y bien, perfecto, por aquí admitimos. Y hoy vamos a ver, también vamos a continuar con las cuestiones de inteligencia artificial. Aquí se ve bien, Wanser, sí, ¿no? Perfecto. Vamos a continuar con la cuestión de inteligencia artificial. Habéis visto que normalmente siempre estamos enfocados en explicar ChatGPT, pero es verdad que nosotros estamos utilizando también otro tipo de herramientas, y el objetivo de este curso es presentaros, bueno, aquí lo veis, no solo ChatGPT, que ya lo conocéis de sobra y no nos vamos a detener en cómo funciona, sino en presentaros dos herramientas que utilizamos muchísimo, que son Perplexity y el Notebook LM de Google, ¿vale? Que son también herramientas de inteligencia artificial, son modelos largos del lenguaje, los LLM, como los conocemos, pero con otra aplicación, una aplicación un poquito diferente y que nos permiten un poco complementar vamos a ver, esperaros que siga aceptando gente. Alguien se nos ha quedado atrás por aquí. Y nos permiten, como comentaba, complementar un poco las funciones que realiza ChatGPT, ¿vale? Bueno, mira, aquí tengo este articulillo que lo voy a compartir con vosotros aquí en el chat porque es la base de lo que vamos a contar para que tengáis también un texto de referencia. Os lo comparto por aquí, ahí, ¿vale? Ahí lo tenéis, prácticamente el texto que vamos a seguir. Aquí, vale, perfecto. Simplemente voy a comentar yo ahora por encima un poco este texto y después ya vamos a proceder a mirar la herramienta y ver cómo trabaja. Aquí simplemente lo que os contamos, ¿vale? Es que existe, bueno, pues la herramienta, explicamos ChatGPT y Perplexity y después Google Books no teme. Pero aquí lo principal, lo que os queremos comentar con esta herramienta, que lo tenéis en esta. Aquí vamos a poner este grafiquito, aquí. Con esta herramienta, a que pese a que son herramientas de inteligencia artificial, vais a ver que hacen funciones diferentes y además son herramientas que tenemos que manejar de una manera totalmente diferente. Es decir, cada una de estas herramientas, cada una de estas herramientas de inteligencia artificial tiene un workflow de trabajo totalmente diferente, ¿vale? Y tenéis que aprender un poco a manejarlo. Ya habéis visto que ChatGPT, bueno, habéis visto que hace cientos de cosas, ¿vale? Hace muchísimas cosas, quizás, si igual se me dice lo contrario, es la herramienta de inteligencia artificial que más funcionalidades presenta y la herramienta de inteligencia artificial con las que más cosas podemos hacer, ¿vale? Pero, sin embargo, hay aspectos a los que no funciona del todo demasiado bien. Y por eso tenemos que buscar algún tipo de herramientas complementarias. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchísimo una que es Perplexity, ¿vale? Que es una herramienta que está sobre todo orientada a la búsqueda de información. ¿ChatGPT busca información? Sí, pero busca información con la versión premium y ahora ya funciona un poquito mejor, pero no barre del todo bien la web. Perplexity está más orientada a barrer la web y a partir de esa respuesta, a partir de la información que encuentra, darnos una respuesta adecuada, ¿vale? Además tiene una cosa muy buena que podemos, ahora lo enseñará podemos hacer tanto búsquedas en la web general, ¿verdad? Como también hacer búsquedas en Semantic Scholar, es decir, una base de datos académica. Y hace un trabajo muy bueno con lo que es la selección y depuración de fuentes, ¿vale? O sea, bueno, y además, aparte de eso, también tiene funciones habituales de juntar documentos, ¿vale? Por eso os ponemos aquí que, fijaros, veis aquí, que este workflow es diferente al que tenemos en la zona izquierda. Aquí en Perplexity, sobre todo lo que formamos son preguntas, sobre todo le tenemos que dar enfoque y a partir de la respuesta no tanto modificamos la respuesta, sino que nosotros le indicamos a la máquina cuáles son las fuentes o cuáles son las fuentes que le interesan o no le interesan para la reelaboración de esa respuesta. Por tanto, es una perspectiva totalmente diferente al trabajo con ChatGPT. En segundo lugar, fijaros, tenemos también esta base de datos que me encargaré yo de presentarla, que es NotebookLM, ¿vale? Esta es totalmente diferente porque ChatGPT y Perplexity de entrada tienen ya contenido, tienen sus bases de conocimiento.
a pesar de que nosotros podemos crear nuestra base de conocimiento, las dos tienen sus bases de conocimiento. Pero cuando utilicemos ahora no vuelen, vais a ver que realmente ahí no encontramos nada. Es una base de datos vacía, es un cascarón y nosotros tenemos que ir rellenando esa base de datos con documentos que nosotros seleccionamos. Por tanto, aquí la perspectiva es diferente y el usuario es el que tiene que crear la base de conocimiento. Una vez que la crea, pues ya podemos hacer todo tipo de preguntas a esa base de conocimiento. Y además, esa base de conocimiento es viva, a la que vamos añadiendo constantemente documentos. ¿Vale? Bueno, esas son las tres herramientas que vamos a ver. Ya os digo, en ChatGPT no lo vamos a detener. Que no sepa ChatGPT, le remitimos a los vídeos que vimos el otro día, sobre todo el que vimos la semana pasada, que lo voy a compartir ahora por el chat. Y bueno, ¿qué te parece, Wences, si empiezas tú explicándonos ahí a tope lo que es Perplexity, cómo funciona y las diferencias que tiene con ChatGPT? ¿Bien? Sí, pues dale caña. Dejo de compartir, voy a compartir, aquí tengo a gente. Dejo de compartir, me quito el micro. Me dejo a ti, ¿vale? Yo tengo el control, perfecto. Voy entonces a compartir mi pantalla y explico las diferencias que hay entre ChatGPT y Perplexity y algunos consejitos y recomendaciones con respecto a esta herramienta. A ver, ahora, esta prestación, aquí lo tenemos, voy a ponerlo en esta pestaña mejor. Perfecto, estoy viendo que lo estáis viendo ya por aquí. Perfecto, ¿no, Dani? Sí. Sí, 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 sí. Genial. Pues mira, vamos a ver entonces un poquito qué es Perplexity y cómo se diferencia sobre todo de ChatGPT, porque como ya vimos la semana pasada, ChatGPT ha incorporado una opción nueva de búsqueda, o más bien ha mejorado su opción de búsqueda y funciona pues bastante mejor como funcionaba unos años y se asemeja cada vez más a Perplexity, pero todavía está en unas distancias bastante insalvables que creo que más o menos se van a mantener porque el enfoque de Perplexity es otro más especializado y evidentemente el rendimiento pues va a ser mucho mejor en esa tarea tan concreta que tiene. Fijaros, la semana pasada os comentamos que ahora una cosa que podemos hacer en ChatGPT es que podemos marcar aquí la opción de buscar. De hecho, ya muchas veces nos recomiendan incluso cuáles son cosas de actualidad que tiene ChatGPT reconocidas por las consultas que hace la gente. Yo en este caso le voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Cuáles son los países a los que USA ha declarado la guerra comercial y los aranceles exactos que ha impuesto? Por ejemplo, ya sabéis, para hacer una búsqueda que tenga que ver con temas muy de actualidad, que sea una cosa más o menos reciente. Aquí la tenemos, los últimos meses implementado, Canadá, México, China, Unión Europea, no se han tallado aranceles específicos, se han aplicado aranceles adicionales del 20%, al igual que Canadá, detalles, las tablitas que mete aquí de resumen, y estamos viendo aquí las fuentes. Vamos a ver, de hecho, en las fuentes, Wikipedia, El País, Univision, Euronews, El País, otra Wikipedia, no está variando mucho en la fuente. ¿Vale? Pues como dijimos, esto es un pequeño acercamiento, da una pequeña respuesta de actualidad, tiene bastante utilidad, pero no es, como ahora veremos, tan preciso, tan detallado y tan relevante como lo que nos va a ofrecer Perplexity. Fijaros, y ya vemos la herramienta. Esto es Perplexity. Como he estado comentando por el chat, nosotros en nuestro caso tenemos una suscripción de pago solo a ChatGPT. Lo que vamos a enseñar ahora de Perplexity y de Google Notebook es con la opción completamente gratuita. También para que vayáis viendo un poco, incluso ya no el flujo de trabajo, sino nuestra manera también de trabajar, que creo que es interesante explicarla. Nos centramos en una herramienta, pero tenemos de manera un poco satélite otras pequeñas herramientas que nos van complementando, pero evidentemente no las trabajamos tan a detalle ni con todas las opciones pro que ofrecen, porque si no sería una cosa completamente inabarcable. Fijaros, la herramienta Perplexity, como estáis viendo, la interfaz es muy similar o prácticamente idéntica a la de ChatGPT. Tenemos nuestra opción aquí a la izquierda, donde tenemos incluso, como ahora veremos, nuestros espacios y la biblioteca, que son directamente donde iremos viendo las conversaciones. Aquí podemos desplegar nuevos hilos y aquí hacer los hilos serían las conversaciones. Y aquí en el centro, pues nuestro prompt para iniciar la conversación. Fijaros que ya hay una cosa que es muy importante. Tenemos una opción aquí que por defecto podemos marcar o desmarcar, y también la de investigación profunda, ya lo estuvimos comentando precisamente. Lo de investigación profunda está sumando prácticamente a casi todas las herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT.
En la opción Pro, bueno, esto no es como ChatGPT, pero la investigación profunda sí que ofrece una serie de consultas diarias, ofrece un máximo de 2 o 3 consultas, y la consulta Pro también. En este caso, las consultas, si utiliza, creo que ahora lo iremos viendo, pero si marcamos la opción Pro y hacemos una consulta, también ese token que tenemos reservado para la Pro se consume en la investigación profunda, ¿vale? Vamos a aprovechar y vamos a hacer 2 consultas, una con la Pro y otra con la profunda. Ofrece al día, por cierto, 3, pero yo ya he consumido antes una con una consulta que he hecho previamente, ¿vale? Pero pasan las 24 horas y se actualizan las consultas que podéis hacer. En nuestro uso, por ejemplo, es más que de sobra, porque a lo mejor en vez de hacer una búsqueda en Google o hacer una consulta un poquito más general, lo utilizamos en Perplexity y acabamos consumiendo esas consultas o ni siquiera las llegamos a consumir. Fijaros, voy a pegar aquí directamente. Bueno, fijaros, ya de hecho, cuando pinchéis aquí, ya esto varía sustancialmente con lo que hemos visto antes en ChatGPT. Fijaros, cuando vamos a ChatGPT y hacemos la búsqueda, nos pone aquí los cuatro topics y además son como 4 cosas muy generales, mientras que Perplexity sí que detecta, perdón, algunos temas mucho más concretos y más detallados. Aquí lo estamos viendo, fijaros, de hecho lo del arancel está aquí directamente puesto como una de las consultas más generales y como estáis viendo son todas cuestiones de muchísima actualidad. Voy a hacerle la pregunta y fijaros, esto también es una cosa que a mí me gusta bastante y es que os va describiendo específicamente cuál es ese proceso, ese razonamiento que lleva la inteligencia artificial pues, para hacer la búsqueda, consultar una fuente, consultar otra. Si no encuentra, pues muchas veces dice que reformula la pregunta. Está bastante bien. De hecho, aquí podemos desplegarlo para ver exactamente cómo ha hecho esa consulta, también para saber nosotros si es una cosa que puede estar metiendo problemas, puede estar sesgada o tiene algún tipo de fallo. Y aquí lo tenemos. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado su política de guerra comercial. Países bloque afectados. China, aranceles del 20%, nuestra referencia, aranceles del 25%, referencia, Unión Europea. Aranceles sobre el acero y el aluminio. Aquí tenemos nuestras referencias, México, Canadá, otros países, contextos y reacciones. Como veis, la respuesta es diferente a la que ha dado ChatGPT. De hecho, tenemos muchísimas más fuentes aquí usándose para construir esta respuesta. Aquí lo estamos viendo: El País, El Diario, Modaes, Daca, Wikipedia, BBC, Diario, El Mundo. De hecho, fijaros, aquí tenemos un poquito menos, por así decirlo, de sesgo en las fuentes, porque más o menos estamos viendo que ideológicamente están todas las posiciones aquí ya cubiertas con los contenidos de ChatGPT. Como veis, pues eso, es una respuesta un poquito más desarrollada, accede a más fuentes. Aquí, evidentemente, es una respuesta muy concreta. Podemos decirle que nos lo explique de diferentes formas o que se centre en determinados aspectos y lo va a hacer exactamente igual pues eso, que con otra inteligencia artificial, adaptándose al formato que a nosotros nos interese más. Eso como punto de partida, pero luego hay diferencias específicas que ya donde sí a lo mejor empiezan a verse de forma más clara las mejoras o los aspectos más positivos que tiene Perplexity respecto a ChatGPT. Y fijaros, vamos a empezar viendo por aquí. Primer punto, aquí en los puntos, que es donde podríamos compartir la conversación, podemos incluso esta respuesta que nos ha dado Perplexity, perdón, directamente exportarla a diferentes formatos, como PDF, Markdown, exportarlo como un Word. Esto ahora lo reservamos porque, bueno, diréis, bueno, aquí esta respuesta es muy básica, muy sencillita. Sí, pero ahora veréis cuando hagamos el modelo de investigación. ¿Veis lo que he dicho antes? Si hacéis una pregunta en el Pro, también se consume en investigación profunda. O sea que tenéis como 3 tokens de consultas avanzadas con Perplexity. Pero, como digo, ahora veremos que estas opciones de exportación son muy interesantes para más adelante. Luego también pues, ofrece aquí una serie de recomendaciones, ya digo, como aspectos diferenciadores con respecto a ChatGPT. Ofrece pues eso, si queréis seguir iterando, profundizando sobre la respuesta que ha dado, pues os recomiendo incluso cómo podríais hacerlo. Y aparte también tenía aquí las opciones de exportar respuestas, las opciones también de que se adapte a otro tipo de búsqueda o de que le deis algún tipo de feedback, ¿vale? Eso de forma muy general con respecto a ChatGPT. Otras cosas que también tiene Perplexity, que son diferencias bastante a favor de Perplexity, son estas otras. Fijaros, vamos a abrir un nuevo hilo. En este caso, voy a quitar el modo Pro, porque Perplexity sí tiene una diferencia abismal con respecto a ChatGPT, y es que sí tiene acceso a documentación de carácter académica. Aquí en esta opción que estáis viendo a la derecha, podemos indicarle que en lugar de buscar en la web, busque también en resultados académicos.
Entonces aquí le hacemos una pregunta, bueno, podemos combinarla. En este caso a mí me interesa solo que acceda a resultados académicos y le puedo preguntar, por ejemplo, what is the relationship between climate change and artificial intelligence? ¿Vale? Como siempre, disculpadnos por escribir tan mal, pero para hacerlo así rápido y como lo entiende perfectamente, ¿vale? En este caso ya no se accede a la web y hace esa consulta de forma general utilizando pues, páginas de noticias, páginas de actualidad, blogs, etcétera, sino que directamente acude a diferentes bases de datos porque aquí principalmente las respuestas las construye con semántica escolar, pero también tiene acceso a diferentes repositorios como por ejemplo Archive y con ello nos construye una respuesta que ya está directamente sustentada o basada en literatura académica. Aquí lo estamos viendo. Formular respuesta. Aquí estamos viendo directamente dónde vienen esas fuentes de información. ¿Problema que tiene todo esto? Porque, bueno, las ventajas es que evidentemente hablan por sí solas, que estamos construyendo una respuesta con información de carácter científico. Problema, que algunas veces estas fuentes pues, pueden venir de revistas que son a lo mejor un poquito menos relevantes o a lo mejor de carácter incluso un poquito predatorio o artículos que están directamente procedentes de repositorios, que son preprint, que no sabemos si han pasado por un proceso de revisión por pares. Es una cosa que luego pues, requiere de una cierta revisión y validación por nuestra parte para garantizar que esos son documentos pertinentes, pero bueno, al final también permite hacer este tipo de búsqueda. ¿Vale? Aquí lo tenemos. De hecho, aquí también podemos igualmente ver cómo ha construido esa consulta y cómo ha accedido a los documentos. Perfecto. Y luego fijaros qué otras cosas permite también Perplexity. Permite también búsqueda de carácter social. Aquí básicamente lo que accede es a Reddit, al foro que a lo mejor algunas personas pues, lo podéis conocer más o menos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, países de habla anglosajona son bastante populares. Ese foro que va a través de hilo, es un foro social bastante popular, ya digo, en otros entornos, pero bueno, permite hacer una búsqueda en este tipo de espacios y ofrecer respuestas en base a la información que allí proporciona. Y de hecho, como hemos visto también antes, pues podemos incluso decirle que busque los tres espacios o combinarlo de la forma que nos resulte más cómodo. También podemos, llegado el punto, compartir nosotros algún archivo. Fijaros, otra diferencia. Aquí se te dice claramente cuáles son los intentos que te quedan para compartirle archivos. Pues mira, hoy solo puedes compartir medio archivo y punto. Y con eso pues podemos a lo mejor darle algún documento, qué sé yo, un documento del BOE y le decimos, mira, busca en la web o busca en foros cómo la gente ha estado construyendo sus solicitudes en base a esto, o hazme una búsqueda complementaria para este trabajo de investigación, etcétera, etcétera. Podemos jugar de esa forma, pero el enfoque está siempre en hacer búsqueda. Y de hecho, si recordáis con ChatGPT, que la semana pasada lo enseñamos, una de las funciones que tenía más interesante es la investigación profunda, porque al final lo que te permite, en una búsqueda que es un poquito exhaustiva y que puede llevar bastante tiempo, es daros un informe bastante completo sobre un tema que a lo mejor os resulte interesante para investigar, sobre el que queréis informaros o a fin de cuentas hacer un pequeño informe sobre algo muy concreto. Yo aquí voy a hacer la misma pregunta que le hacía justamente la semana pasada, ayer. Hazme un informe es sobre la trayectoria y líneas de investigación de Daniel Torre Salinas. Quiero que me expliques cuáles son sus principales contribuciones y highlights de su carrera. Le damos aquí. Puede tardar 30 minutos. Esto lo voy a dejar aquí abierto para después verlo cuando Dani siga avanzando, pero fijaros que el funcionamiento es exactamente el mismo. Pues en lugar de hacer una búsqueda a lo mejor 10 fuentes, aquí ya sí que hace una cosa muchísimo más amplia y de hecho sigue un poco el procedimiento que siguen, por ejemplo, los web scraping por ejemplo, Google, que hace de un recurso, rastrea la URL, accede a la URL de ese recurso y va haciendo pues, una búsqueda muy amplia de este tema en concreto que le he indicado que es directamente pues eso, la trayectoria y la opción de Daniel. Aquí como estáis viendo, pues está desplegando, fijaros, antes hemos visto que hacía para la búsqueda normal 2 o 3 tareas, aquí ya va por 28 tareas. Accede a una fuente, encuentra una URL, accede a esa URL, accede a esta otra,
replantea la búsqueda, no encuentra aquí, busca allá, hace muchísimos procesos hasta que al final básicamente lo que hace es abatir todos los espacios que hay disponibles de forma pública en la web y construirnos con eso un informe súper, súper detallado, ¿vale? Y por cierto, que no le he dicho, para tanto la búsqueda en foros, la búsqueda en la web, la búsqueda en espacio académico, súper importante tener en cuenta el idioma con el que estamos haciendo la consulta. Si yo la pregunta de Donald Trump la hago en español, las fuentes que va a consultar son en español. Si la pregunta la hago en inglés, las fuentes que va a consultar son en inglés. O sea que mucho cuidado con eso porque evidentemente es una parte que os puede conducir, os puede llevar a sesgo o incluso a alcanzar información que no es del todo completa para vuestro problema, ¿vale? Antes de terminar, sí quería comentaros que también bueno, aquí tenemos otras opciones que ofrece Perplexity, como son las opciones de descubrir, para estar un poquito informado sobre algunos temas de actualidad. Aquí estáis viendo, pues, como resume algunas cositas interesantes. Los espacios, que eso ya ha sido una opción de pago que tiene que ver más con, por ejemplo, esos espacios, o por compararlo con algo, con esos espacios como con los proyectos que teníamos en ChatGPT. Ya digo, una comparación de forma muy general. Aquí es básicamente para agrupar diferentes búsquedas, diferentes temas. Y fijaros en esto otro, que es una opción que aparece muy desapercibido en Perplexity, que son las páginas, los pages que se llaman aquí en Perplexity. Esta opción lo que os permite es hacer o desplegar una herramienta como un poco similar a lo que sería una herramienta de vigilancia tecnológica. Aquí podemos decirle que nuestro interés es un tema en concreto, por ejemplo, a ver aquí, Tenet Movie, explicación sobre la película de Tenet. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a tenernos actualizados sobre un tema en concreto y va a generarnos una página en la que nos va a combinar diferentes recursos que haya encontrado. Ya estoy viendo aquí temas, por ejemplo, de alguna imagen, diferentes secciones, y nos va a desplegar, pues eso, todo un documento muy estructurado y con diferentes recursos para abordar ese tema. Y con la ventaja de que podemos ir actualizándolo con el tiempo y tener, pues eso, una pequeña página personal, o incluso podemos tenerla de forma más abierta, en la que vayamos llevando a cabo un seguimiento sobre un tema en concreto. Y de hecho, yo estoy viendo aquí, podemos ver la vista previa, podemos publicarlo. Y es una opción que, ya digo, suele pasar desapercibido porque está un poquito apartado de lo que son las opciones que aparecen aquí de forma abierta, pero que es bastante, bastante interesante y que ofrece, pues eso, muchísimos recursos que a lo mejor pueden ser en algunos casos muy interesantes, y a lo mejor si no lo veis no sabéis ni que existe. ¿Vale? Vamos a ver aquí cómo va la búsqueda que teníamos de Dani, el informe. Ah, mira, en este caso parece que ya la ha terminado. Vamos incluso aquí decirle que lo exporte como PDF y así lo vemos directamente. Permitimos. Voy a abrirlo por aquí. Es que me lo está abriendo como PDF todo el rato. A ver si puedo abrirlo por aquí. Ahora. Mirad, aquí lo tenemos. Benito Resalina, un teclado investigado español en el campo de biometría, evaluación científica, ciencia de la información. Su labor ha sido fundamentalmente un parrafito muy general sobre su línea. Fijaros, se doctoró en documentación científica por la Universidad de Granada, institución en la que ha estado estrechamente vinculado durante gran parte de su carrera académica. Actualmente ha investigado en el Departamento de Información y Comunicación, es miembro fundador del grupo EC3. Su trayectoria incluye colaboraciones con la Universidad de Navarra, donde ha trabajado en proyectos colaborados con la evaluación de la investigación. Fijaros, bueno, aquí por no extenderme mucho, pero aquí, por ejemplo, le he dicho línea de investigación, bibliometría y evaluación de la actividad científica, ciencia de datos y aplicación a la información científica, métrica alternativa y comunicación científica digital, contribuciones destacadas a la ciencia, desarrollo de indicadores y sistemas de clasificación, plataformas y herramientas para la evaluación científica. Aquí no sé si incluso, mira, fijaros, Livemetry, te aparece Dani, Novometry, no aparece aquí, por ejemplo, Influxagent, análisis de la producción científica, publicaciones relevantes, fijar incluso detecta en cuáles son las principales revistas en las que ha estado publicando. Fijar aquí en un momento el pedazo de informe que nos ha hecho para entender bien la figura de Dani y saber, pues eso, qué publica, dónde publica, cómo publica y cuáles son sus principales líneas de investigación. Aquí tenemos hasta incluso proyectos, liderazgo. Podemos haberle dicho directamente que hiciera un informe para la NECA.
Fijaros, esto es tremendo. Pues aquí, si en vez de decirle pues eso que sea Dani, si tenéis interés en a lo mejor algún tema muy concreto, pues quiero saber lo que estábamos comentando. ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y la inteligencia artificial? Podemos decirle que directamente busque en recursos académicos, que busque en espacios en la web, que busque incluso en foros y que te haga pues un informe, incluso cuáles son las secciones del informe, cómo queréis que lo estructure. Aquí, por cierto, el fallo que estoy viendo es que no me aparecen exactamente las referencias en el informe que me genera, pero aquí a ver. Uy, qué raro, que no me aparecen los documentos directamente referenciados. Si los porto. Ah, bueno, fijaros, puedo convertirlo también en Perplexity Page. Esa opción no la he visto yo ahora. A ver si incluso me mete las propias imágenes Sí, del. eso lo puedes compartir. Mm. Esto sí puedo compartirlo. Lo que estoy viendo es que no me aparecen exactamente las referencias de cada una de las secciones. Eso sí puede ser una cuestión un poquito más, más limitante. Pero bueno, para que veáis cómo funciona. Aquí lo que sí aparecía a la derecha son las tareas, ¿no? Pero en ningún momento le puedo desplegar. Pues esto sí ya una pequeña limitación, el ver exactamente cuáles son las fuentes que he ido consumiendo. Posiblemente esa limitación incluso de utilizar la versión gratuita, ¿vale? Porque la versión gratuita del modo Pro ya sí he visto que sí me la despliega, pero esta se ha quedado limitada. O a lo mejor como he salido y entrado, pues se ha quedado ahí cerrado. Yo sí recuerdo haberlas visto en otras ocasiones, pero en esta no me aparecen, ¿vale? Y bueno, eso era un poquito la revisión así de forma general de cómo funciona Perplexity y sobre todo comparado con ChatGPT, cuáles son las diferencias más grandes que existen. Luego ya, pues el resto de opciones no voy a entrar tampoco mucho en comentarlo, pero también tenéis esa opción para descargar. En las opciones de configuración, pues podéis ajustar un poquito temas de privacidad y temas de compartir los datos que ya hemos visto tantas veces con otros modelos como ChatGPT. Y el resto, pues básicamente está igual que hemos estado comentando con ChatGPT, que incluso también el botón de compartir también arriba a la derecha. Esto como ocurre con toda la herramienta. Al final, las interfaces, pues lo que le interesa a esta empresa es que sean lo más estandarizadas para que los usuarios puedan moverse entre diferentes herramientas sin que les conlleve muchísimo esfuerzo el adaptarse. Y bueno, para no enrollarme más, pues eso era todo. Dani, dejo yo de compartir por aquí y continúas tú con Google Notebook. Bueno, continúo aquí donde la has dejado un poco, Wences. Os recuerdo, estamos en esta parte, estamos viendo ahora las herramientas. Habéis visto ya, yo creo que los que habéis manejado ChatGPT y lo que habéis manejado Perplexity, ya más o menos podéis ver la diferencia. Yo, por ejemplo, lo que comentamos aquí en este trabajo es que Perplexity, sobre todo, yo lo utilizo para búsqueda de información, ¿vale? Lo utilizo muchísimo más ya que Google, ¿vale? Porque creo que da respuestas más pertinentes. El único problema que tiene Perplexity que están teniendo estos motores de búsqueda de inteligencia artificial generativa es que muchas veces no tienen acceso a todas las bases de datos, ¿vale? Ni tienen acceso a todas las páginas web, o muchas páginas web la capan. Por tanto, muchas veces acceden a información que puede ser o no de calidad. Mira, ahora va a pasar un paradigma totalmente diferente, que yo creo que es el paradigma un poco que tenemos que seguir también dentro de la universidad, que es no confiar exactamente en lo que nos digan a estas herramientas, ChatGPT y Perplexity, ¿vale? Porque normalmente habéis visto que las respuestas que nos puede dar muchas veces puede estar sesgada o las fuentes no son adecuadas, en fin, puede ir pasar de todo. Una de las cuestiones más importantes, lo estuvimos viendo el otro día en la parte, acordé, cuando estuvimos viviendo el Sotero y que incidía mucho, una de las partes más importantes siempre en el trabajo intelectual, en el trabajo universitario, es la construcción de nuestras propias bases de datos, la selección de fuentes de información, la selección de los artículos que vamos a leer, la selección de los libros con los que hacemos nuestros trabajos. ¿Vale? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa selección nacerá una buena respuesta o una mala respuesta. Muchas veces lo que ocurre con la inteligencia artificial generativa, lo que ocurre con ChatGPT, lo que ocurre con Perplexity, no es que las máquinas se equivoquen,
sino lo que ocurre muchas veces es que las máquinas no tienen buenas fuentes de información. Imaginaros a lo mejor que ChatGPT no tiene una buena base de conocimiento sobre un tema determinado, la respuesta que nos dé evidentemente estará secada. O imaginaros que Perplexity, cuando se pone a buscar en Internet, lo que está buscando son respuestas en páginas web americanas y se olvida, por ejemplo, de las páginas web latinoamericanas o africanas o asiáticas. Evidentemente, la respuesta que nos va a dar va a estar secada a un mundo anglosajón. ¿Vale? Y eso ocurre muchísimas veces, no lo podéis imaginar. Imaginaros, por ejemplo, que estén buscando sobre algún tema político y Perplexity solo tiene acceso a la veces al mundo. ¿Vale? Imaginaos, por tanto, que la respuesta puede estar secada sobre lo político. O viceversa, imaginaos que ha consultado y ha conseguido información. Me petardé el sonido. ¿Vale? ¿Y o qué? Vamos a quitarlo. Sí, pero bueno. Un segundo lo que Dani lo Hola, hace. hola, hola, hola. Ahora sí. Perfecto. Sí, sí. Ay, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a gestionar la grabación correcto, comparto pantalla. Ahí, pantalla, estamos. Ahí estamos otra vez. Y creo que ya se me ha ido la cabeza. Ah, bueno, estaba comentando. ¿Dónde me había quedado, Juanse? La construcción de la base de datos. Ah, vale, exactamente. Un poco lo que comentaba otro día, la importancia que tiene cuando trabajamos a nivel intelectual de que seamos capaces de construir nuestra propia base de datos. Esto lo vimos el otro día ahí, como comentaba con Sotero, ¿vale? Aquí, fijaros, tenéis que tener muchísima capacidad para consultar bases de datos. Vamos a poner esto por aquí, para consultar bases de datos, por ejemplo. Sí, se ve regular, se ve regular. Bases de datos tipo Web of Science, tipo Scopus, tipo Dialnet, ¿vale? Y ser capaces de hacer buenas búsquedas y a partir de ahí seleccionar la información que a nosotros nos interese. Que esto es una de las cosas en las que la gente está perdiendo. Las capacidades para buscar, discriminar información científica. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo demasiado cómodos y, por ejemplo, Perplexity, habéis visto que tiene o hace consultas sobre una base de datos concreta, que es Semantic Scholar, pero no puede decir la cantidad de basura que hay en Semantic Scholar. De hecho, una gran parte de la base de datos, y lo digo aquí, directamente se construye sobre revistas predatoras, como las que están, o revistas predatoras, o revistas que pueden ser sospechosas de no tener buena calidad científica, por ejemplo, revistas de MDPI, de Frontier, en fin, este tipo de editoriales que no siempre cumplen los estándares de calidad y esas editoriales están dentro de esta base de datos, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar. Voy a presentar aquí la herramienta que yo recomiendo. Aquí, vamos a ver, por aquí tenía, mira, vamos, mira, por aquí, vamos a ver una cosa. Acordaros que la otra vez, aquí en escritura, aquí, texto en curso, ¿os acordáis el otro día que estaba viendo un poco esta primera fase? Voy a coger este ejemplo y así lo voy a ver. Fijaros, el otro día cogí esta base de datos. Yo me fui a Web of Science, estuve 2 tardes. En esas 2 tardes seleccioné toda esta literatura científica. Veis que son artículos, ¿vale? Todos mis artículos los metí en Sotero. Eso ya lo viste el otro día, podéis repasar el vídeo. Y fijaros, para cada vídeo, para cada artículo, yo busqué el PDF. Esto te lo busca automáticamente la máquina, ¿vale? Todos los articulitos los tengo yo ahí en mi base de datos sobre este tema, ahí guardados, ¿vale? En PDF y con la ficha. Eso es la construcción de la base de datos, ¿vale? Ese es el primer trabajo intelectual, seleccionar y almacenar la información. Y evidentemente buscar mis PDF. Ahora a partir de este momento digo, bueno, quiero analizar esta información. Y aquí, para analizar estos no sé cuántos hay, 30 y tantos documentos o 35 documentos, eso ya no lo puedo hacer con ChatGPT. Bueno, lo pasa con ChatGPT, con Perplexity, pero me puede crear bastante confusión, ¿vale? Para esto vamos a emplear esta inteligencia artificial que es NotebookLM, que es la que yo utilizo para mis trabajos de investigación, ¿vale? Para analizar información. Fijaros, os voy a enseñar aquí lo que ya tengo hecho. Aquí veis que tengo Political Infoscience, que es esto es el análisis de este. Veis que aquí
Policy Citation, esta es la base de datos correspondiente. Quiere decir esto que yo me he abierto mi base de datos de Zotero, he exportado esos documentos y lo he incluido aquí, ¿vale? Y aquí vais a ver que tengo todos esos documentos. Tengo la misma base de datos con todas las referencias, pero me voy un pasito para atrás, ¿vale? El Google Notebook LM es una inteligencia artificial sin conocimiento. Esta no tiene ningún tipo de conocimiento. Aquí lo que vais a encontrar es un cascarón vacío. ¿Vale? Vamos a crear una base de datos nueva para que veáis cómo se hace. Fijaros, cuando yo voy a crear aquí, se me va a decir que subamos fuentes. ¿Vale? Aquí podemos añadir fuentes de todo tipo. Voy a coger, por ejemplo, fijaros, podéis subir documentos de Google Drive, podéis subir PDF, podéis subir enlaces, páginas web, YouTube o pegar texto. Vamos a subir algunos. ¿Vale? Vamos a coger directamente de aquí de esto. ¿Vale? Voy a coger, mirad, voy a coger un documento y voy a decir exportar elementos. Esto es lo que hago yo, ¿eh? Lo que pasa es que lo exporto todo de golpe. Vamos a poner, ¿vale? Exportar archivo, ¿veis? Ahí me aparece exportar archivo. Voy a exportar ese archivo, ok. Y lo vamos a poner aquí. Documento, ahí en el escritorio, venga. Ahí lo tengo, elementos exportados. Y aquí está mi PDF. ¿No? Vale, ahí tenéis el PDF de ese documento. Otra cosa que tiene, que a mí me gusta, fijaros, esto es importante, es importante utilizar buenas herramientas, porque las buenas herramientas en la vida lo van a facilitar todo. Fijaros, cuando yo exporto de Zotero, automáticamente Zotero le pone un nombre en formato APA, que es la inicial, el año y el título. Y eso nos va a resultar muy útil en el futuro cuando incluyamos muchos documentos en el Google Notebook, porque fijaros, por un pasito hacia atrás, fijaros, aquí en Political Influencer, mirad, ¿ves? Puedo identificar rápidamente mis documentos, ¿vale? Eso lo hace automáticamente Zotero. Si yo exporto de Zotero, voy a tener este formato. Por tanto, después, cuando yo esté trabajando en Zotero, voy a poder identificar rápidamente cuál es mi documento de Zotero, porque tengo aquí el apellido y el título, lo voy a poder identificar rápidamente en mi base de datos de Notebook, ¿vale? Pero volvemos otra vez para atrás. Aquí lo importante de esta herramienta es cargar documentos. Fijaros, voy a subir un documento, voy a subir ¿vale? Lo subo y fijaros lo que hace la máquina. Rápidamente, cuando yo subo el documento, lo que hace es indexarlo y no pasa nada. ¿Vale? Aquí lo que veis es que lo que hace es crearme un documentito y tiene un documento padre que me va haciendo resúmenes, pero ahora lo vemos. Vamos a seguir cargándolo. Vamos a meter más fuentes. Voy a meterle un sitio web. Voy a meter a ver si veo voy a coger estas de Political Influencer en este tema, ¿no? Vamos a buscar aquí en internet Political. Quiero ver cómo le metemos una paginita web. Mira, por ejemplo, aquí, no, eso no. Esto no, Political Influencer, no. Political Influencer. Ahí. Aquí, mira, por ejemplo, voy a coger esta que habla de Political Influencer, vale. Mira, vamos a cogerlo aquí, copio la dirección, vamos a decir, la coge. Añadir el sitio web y le pego un sitio web. Fijaros que esto es súper chulo. Si yo, por ejemplo, he navegado por internet y tengo 30 sitios por los que he navegado, los meto aquí y puedo tener una visión de conjunto. Vamos a verlo. Insertar. El tío se pone a trabajar, ¿vale? Y ahí lo tenéis. ¿Coger la página web? Sí. Venga, esto ahora lo vemos. ¿Qué más cosas? Voy a coger un vídeo de YouTube que ahora voy a poner vídeo Politician, ¿no? Politician, simplemente. Y vamos a poner aquí YouTube. Busco un vídeo, por ejemplo, este es brutal. Vamos a coger uno. Conferencia Harvard. ¿Vale? Voy a coger una conferencia, On the Frontier Global Event. Venga, este mismo. Un vídeo, una conferencia de unos 18 minutos. Copio el vínculo, copio la dirección del vínculo y vaya a ver esto que chulo. Mirad, cuando tengáis que esto no solo tiene la derivada de cómo trabajas con documentos. La gente que trabaja mucho con vídeos de YouTube, aquí directamente la máquina los coge, los indexa y puedo tener un resumen de vídeos de YouTube en segundos, ¿vale? Ahora vamos a ver cada uno de esas cosas. Vale, fijaros, estoy construyéndome mi base de datos. ¿Qué más cosas podemos poner? Pueden poner notas personales, documentos de Drive y aquí tenéis el límite, hasta 50 fuentes. ¿Veis? 3 de 50 aquí abajo, en la parte inferior de derecha.
Vale, pues estupendo. Al final yo construyo una base de datos y fijaros, la máquina lo que hace, esto es lo que vais a encontrar. Interfaz, easy, aquí no tenéis pero ninguno. Aquí tenéis las fuentes, añadir fuentes y fijaros, cuando pincho en una fuente, vais a encontrar esto, un resumen directo ya de esa fuente, sin preguntarle, todas las fuentes que ingreso las tengo resumidas. Y además me pone los temas clave. Esto está estupendo porque, por ejemplo, cuando tenemos que hacer esas introducciones, cuando tenemos que hacer, yo qué sé, revisiones sistemáticas, aquí rápidamente puedo hacerme una idea clara de qué va todo. Esto también lo utilizo yo para alimentar Zotero muchas veces. ¿Vale? Pues ya sabéis que en Zotero, fijaros, tenemos que poner etiquetas, tenemos que poner resúmenes, en fin, toda esa información la podéis emplear para alimentar vuestro registro en Zotero y tener una base de datos todavía más seria. ¿Vale? Aquí también no lo hemos metido en el artículo, pero yo lo integro mucho con Zotero. ¿Vale? Fijaros aquí, tengo un resumen del vídeo. Este documento transcribe un foro de discusión en el Instituto de Política de la Escuela de Kennedy Harvard. ¿Vale? Vale, perfecto. Primera función, tengo fuentes y tengo resúmenes de esas fuentes. Estupendo, ¿vale? En la guía de la fuente tengo ese resumen. ¿Vale? Bueno, además, no solo tengo el resumen, sino que tengo todo transcrito aquí abajo, ¿vale? Ahí está todo. Aquí esto te crea como una especie de texto plano que almacena para ahora preguntarle. Después tenemos aquí, fijaros, esto es brutal, aquí tenemos el chat. El chat funciona igual que ChatGPT. Lo que pasa es que en ChatGPT y en Perplexity no conocemos esto, y ahora sí lo conocemos. Pero para mí esto es fundamental. Tener esta parte es fundamental porque si tú has hecho una buena selección de fuentes, son tus referentes, son de tu línea de investigación, son de las escuelas que tú trabajas, tú al final estás trabajando con tu paradigma. Cuando trabajamos con fuentes de información como Perplexity o ChatGPT, no sabemos con qué paradigma está trabajando, con qué documento. Bueno, aquí tenemos el chat y el chat funciona igual que ChatGPT. Lo que podemos hacer, aquí tenéis alguna idea, es preguntarle ¿de qué van estos documentos? Igual, hazme un resumen de, yo que sé, 100 palabras, vamos a ponerle de 25 palabras de cada uno. Hasta luego, Eugenia. Hasta luego. Vale, y fijaros que esto que es chulo. Ahora estoy viendo, trabajando específicamente con esto. Esto no te lo permite ChatGPT y después recuperar y trabajar con esta habilidad. Fijaros, dos cosas. Vais a ir a los 3 documentitos, el YouTube, la paginita web y el documento. Y además, fijaros, nos dice, y esto es fundamental, y por eso os digo que para mí esto para el trabajo académico es esencial, cuando me da una respuesta, me dice el tío el lugar exacto donde puedo localizarla. ¿Vale? Aquí vais y te subraya la parte exacta de dónde has traído esa respuesta o cómo la has construido. ¿Vale? Perfecto, o sea, está estupendo. Para el trabajo académico, por tanto, me permite esa trazabilidad absoluta documental. Eso es estupendo. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, voy leyendo? Normalmente a mí me permite mucho, para que haga una idea, yo hago así, yo cargo un trabajo, ¿vale? Y fijaros, yo puedo decirle a la máquina que trabaje contra todos o contra uno. Voy a trabajar solo contra este. Imaginaros que esté haciendo un trabajo intelectual, yo le digo al bicho, oye, hazme un resumen de los principales hallazgos del paper marcado, ¿vale? Lo bueno que tiene es que tú puedes tener conversaciones activas con tu artículo, o con el artículo que estés leyendo, ¿vale? Aquí veo que este artículo de You, aquí tiene un resumen de los principales hallazgos de You. En cuanto a los elementos mencionados del contenido de subido, no sé qué. Respecto a la forma de mención, las principales a través de referencias, ¿veis? Tengo un resumen. Vale, aquí le puedo preguntar cualquier cosa. Vale, hazme un resumen ahora, incluyendo más resultados numéricos y me los vincula con las conclusiones. Vale, esto está estupendo porque es una nueva forma de leer artículos científicos que es bastante útil, que te permite a ti y a la información que te interesa extraerla. ¿Vale? Ahí ya el tío se ha centrado más, ¿vale? Y ahora respecto a la forma de mención, ¿vale? O dime, para resumir, las 5 principales conclusiones del trabajo.
¿vale? Lo que queráis. Esta información que estáis viendo en pantalla, yo la puedo utilizar ya para lo que quiera. Yo muchas veces esta información en pantalla la utilizo para hacer estas notas, ¿vale? Le digo, hazme un resumen de esto, hazme un resumen de otro, y para hacer mi base de datos de Zotero, con la que después yo me pongo a escribir, pues fijaros, voy incluyéndolo aquí. Con la respuesta adecuada, lo voy incluyendo, ¿veis? Por ejemplo, voy creando respuestas estructuradas que después yo repaso, compilo y vuelvo a estudiar tranquilamente. Pero realmente aquí lo que me permite es navegar y seleccionar información. ¿Veis? Aquí les pregunté las 5 principales conclusiones, pues aquí las tengo. Voy a coger esto, me lo cojo. Este es el trabajo de You et al, How Can Policy. Vale, How Can Policy. ¿Veis qué rápido? Sé que el trabajo, perdón, vamos a ver. Sé que el trabajo es este, How Can Policy Document, me vengo al Zotero, How Can Policy Document, vale. Y me vengo aquí y le podemos decir las 5 principales conclusiones. Después yo cuando llevo un ratillo, y hace como yo me ha pasado aquí, que me tenía que leer 30 o analizar 30, cuando lleva ya por el tercero, ya la mente te empieza a funcionar, como digo muchas veces, ya digo, este trabajo está conectado con el otro, ¿vale? Y ya empiezo un poco a vincular literatura una con otra, ¿veis? Aquí lo dejo almacenadito, estupendo. Vamos a poner aquí, ahí, ¿vale? Así es como un poco podéis ir creando esta base de datos, ¿vale? Es muy fácil. Mirad, otra opción más. Esto hemos dicho que es Notebook, un libro de notas. Si pincho aquí, guardar como nota. Fijaros lo que va a pasar, ¿eh? Al loro, a la derecha, guardo como nota. ¿Veis abajo? Se va a guardar como nota. Se me queda aquí guardadico. ¿Veis? Y la nota esa se me queda aquí guardada. Imaginaros que queréis analizar todas las correlaciones de no sé cuánto. Habéis descargado este artículo, traéis las correlaciones y las guardáis todas como notas y luego unificáis esas notas. Habéis visto, ¿no? Cómo se ha transformado en notas. Vale, vamos a ver, por ejemplo, el vídeo. Hazme un resumen del vídeo. Fijaros, he cogido el vídeo de YouTube, lo he pegado ahí y me hace un resumen. Igual, no que me da igual lo que diga, ¿eh? Guardar como nota, volvemos. Mirad aquí en la zona derecha. Guardo como nota. Va, estupendo, fijaros. Ahí vamos a tener las notas guardadas. Muy importante. Very important, ¿eh? Aquí, si yo lo voy a hacer para que lo veáis. Si yo me voy y cambio de cuaderno, ¿vale? Perfecto. Y vuelvo a salir y cambio de cuaderno, fijaros. Este era. Adiós, ahora no sé cuál era. Bueno, da igual. A ver, será aquí, este. ¿Vale? Bueno, este no era. Se me ha perdido. 1 de abril, tendrá que ser este. Bueno, lo que pasa cuando... Bueno, da igual. Lo que os quería comentar... Este. Ahí lo tengo. Ahí. Vale, ahora la cambio. Aquí tenéis que tener cuidado. No tienes que estar cerrando el programa. Cuando cerréis el programa y entráis, el chat este lo podéis perder, ¿eh? El chat no se guardan las notas, ¿vale? Y tienes que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces creemos que no va a pasar como en ChatGPT, que ese chat va a quedar archivado, ¿vale? Pero no queda archivado. Lo podéis perder, ¿vale? Lo podéis perder y entonces perdéis toda la conversación que habéis tenido. La conversación, cuando la queremos guardar, la guardamos como nota o la exportamos, ¿vale? Mira, vamos a ver alguna cosita más por aquí que tenemos. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Que yo tengo toda la base de datos de Zotero metida aquí. Y aquí le voy haciendo preguntillas de todo tipo. Ahora ahí veis toda la base de datos que tenemos. Y, bueno, habéis visto lo de las fuentes y aquí tenemos más cosas, ¿vale? Si queremos tener una imagen general, tenemos la guía de estudio, documento de resumen, preguntas frecuentes y cronología. ¿Esto qué es? Estos son opciones por defecto para comprender cuál es la composición de nuestra colección. Fijaros esto que interesante. Si yo me estoy iniciando en un tema, ¿vale? Selecciono las fuentes, la he metido en Zotero, de Zotero he exportado y lo he incluido aquí, ¿vale? Y no tengo ni idea, esta herramienta me van a venir estupendamente para aproximarme. Aquí es una base de datos sobre Policy Mention y vamos a darle a la guía de estudio. Veis que
nueva nota generando a partir de las 29 fuentes. Yo no tengo ni idea del tema, pero gracias a esta nota voy a tener una idea bastante aproximada. Veis que aquí la perspectiva impacto, investigación académica y política. Aquí tengo la guía de estudio. Y fijaros esto que es chulo. Académica, documentos, política pública. Te hace un quiz, preguntas cortas, qué son las mencionadas en documentos políticas públicas, qué áreas temáticas de la investigación sobre economía política son mencionadas, claves de la respuesta a las menciones, en fin, veis que me va creando una serie de elementos, preguntas del ensayo. Discuta las ventajas de utilizar las menciones de documentos públicos. Veis que me va dando una serie de elementos que a mí me van a ayudar dos cosas, a conocer el tema de esos documentos, pero también me va a ayudar un poco a avanzar intelectualmente a la hora de componer un ensayo, porque me van a indicar, por ejemplo, qué preguntas puedo hacerme, por ejemplo, veis aquí, discuta las ventajas de utilizar las menciones, analiza el papel de la interdisciplinariedad y la colaboración científica, evaluar la importancia de la base de datos bibliométricas como Overton, pero veis que aquí el tiro es súper centrado. Aquí no es ChatGPT que me responde, aquí el tiro es súper centrado y con una base de datos hipercientífica. Estos son todos artículos de revistas del Q1, del Q2, todo de búsqueda de web of science. O sea, que es una fuente de información hiperdepurada, ¿vale? Más cosas, fíjate, pone compare y contrastar influencia en la investigación académica en diferentes áreas. Mira esto que chulo, esto es brutal. Mira, te hace no solo eso, sino que te saca también un glosario de términos clave. Almétrica, documentos de política, la de citación. Fijaros, muchos de los dos de las terminologías que aparecen en esos documentos me la extrae y me dice que es relevante y me la incluye aquí, ¿vale? Por tanto, fijaros qué interesante es esta base de datos para tener esa visión inicial de una colección de documentos. Esta es la guía de estudio. Está el documento de resumen, están las preguntas frecuentes. Esto viene por defecto, ¿vale? Viene por defecto. Bueno, aquí veis que tampoco tarda mucho. Aquí para mí lo fundamental, el funcionamiento muy parecido a ChatGPT, lo fundamental es que me trabaja con mis fuentes de información. Yo ahora, cuando a lo mejor estoy trabajando con un TFM, con un TFG, yo lo que incido mucho a mis estudiantes es que cojan y hagan buenas fuentes de información y sepan después hacer las preguntas adecuadas a esa fuente de información, ¿vale? Bueno, aquí veis que aquí le di a la nota de resumen. Veis que te hace temas principales. Un estudio demorado. Yo no sé qué profundizan. Veis que aquí prácticamente para aquella parte del artículo científico que vimos de los guiones nos van a permitir también hacer un guioncito. Bueno, esas son algunas de las cosas. Hay una cosa guapa también que podéis hacer, es que también podéis pasar documentos de notas a fuentes. Que esto estaba, mira aquí abajo, convertir en fuente. Imaginaros que este documento a mí me vale. Lo convierto en fuente y me lo incorpora ahora ahí, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Lo podemos también transformar en un documento y a partir del documento seguir trabajando, ¿vale? Hay una cosa que también lo utilizamos bastante nosotros que es mira, es la conversación en profundidad. Muchas veces, fijaros, le podemos dar aquí, le damos aquí y podemos generar un podcast. No solo podemos generar un podcast, que ahora mismo este podcast se nos genera en inglés, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, mi estudiante lo que hace es que cogen los apuntes de clase y con esos apuntes se generan un podcast en inglés, y bueno, que son de traducción, y casi todo lo en inglés, y utilizan ese podcast para estudiar, ¿vale? Se lo ponen en el autobús o se lo ponen donde sea, ¿vale? Y además, fijaros, también me permite conversar. Para generar un podcast fijo o tener una conversación con los documentos. Esto a mí me ha pasado, o me ha resultado interesante, por ejemplo, en un proyecto europeo en el que tuve que viajar a Suecia, metí aquí los documentos de ese proyecto europeo, me generé el podcast y tranquilamente en el avión iba repasando esos documentos, me lo iban contando, de paso iba repasando el vocabulario en inglés y de paso iba familiarizándome con el proyecto de investigación. O sea que es una herramienta fantástica en otro sentido, ¿vale? Esto tarda un ratito, pero bueno, un podcast como otro cualquiera. Y bueno, esto ya tenemos las dos herramientas, las tres herramientas. Tenéis el ChatGPT, tenéis el Perplexity, veis que yo lo tengo aquí puesto por defecto, y tenemos el Google Notebook. Aquí simplemente indicaros, a modo de conclusión, aquí el workflow de trabajo. Bueno, aquí tenéis individualizado, pero el workflow de trabajo. Habéis visto una cosa, por ejemplo, que he hecho yo, que es aquí no es tanto enseñar el workflow, sino indicaros
que cuando trabajáis con esta herramienta de inteligencia artificial, realmente lo que tenéis que hacer o lo que tenéis que preguntar es cómo puede integrar las diferentes herramientas de inteligencia artificial. No tenéis que utilizar muchas. Realmente, con las que hemos visto, podéis resolver el 95% de los problemas que tengáis en vuestra vida académica, ¿vale? Pero lo que tenéis que preguntar es cómo puede hacerla o cómo puede integrarla en workflow adecuados. ¿Habéis visto, por ejemplo, cómo yo integro el workflow de Zotero con este de Google Notebook LM? ¿Vale? Cómo yo desde Zotero le digo exportar documentos, ¿vale? Veis aquí exportar archivos, le digo exportar archivos y esos archivos los incluyo aquí, ¿vale? Y lo analizo. Y los análisis que hago lo voy integrando de nuevo aquí en Zotero, justamente este el que vimos, ¿vale? Eso es un workflow, ¿vale? Habéis visto que tengo en este caso, esta era una inteligencia artificial, una herramienta que yo he utilizado toda la vida, la he integrado en un ciclo de creación de conocimiento científico bastante claro y de una manera bastante fácil, ¿vale? Fijaros aquí lo que enseñamos el otro día. Aquí generamos el informe y puedo ver perfectamente esos documentos y fijaros, informe de lectura. Tengo el artículo y tengo estas anotaciones que o bien he hecho manualmente o he hecho con inteligencia artificial, pero fijaros, en este informe tengo todo esas lecturas. Esto después es lo que me permite a mí trabajar a la hora de escribir, ¿vale? Normalmente, fijaros, os hemos puesto aquí un workflow muy claro, que también lo utilizamos porque depende un poco, que sería, por ejemplo, ¿vale? Un workflow natural para trabajar a la hora de escribir un artículo, que es partir de una perspectiva de curación de contenido. Es decir, siempre es fundamental que partamos de esta biblioteca personal, es decir, de este Zotero, ¿vale? Es fundamental que cuando trabajamos con inteligencia artificial nosotros conozcamos bien el campo, nosotros hayamos leído previamente. Si no hemos hecho ese trabajo previo, nunca vamos a ser capaces de evaluar si la inteligencia artificial responde bien o mal. Seremos meros reproductores de las respuestas que nos dan la inteligencia artificial. Pero si no tenemos biblioteca personal, si no tenemos una cabeza bien armada con lectura, difícilmente vamos a poder trabajar con naturalidad o, digamos, de una manera orgánica con esta herramienta. Iremos dando por asumido que las respuestas que nos dan son correctas y hasta luego. Y eso no lo podemos permitir. Pero bueno, siempre partir de la biblioteca personal. Perplexity viene estupendo para buscar fuentes complementarias a esa biblioteca personal. ¿Vale? Habéis visto que nos da dos perspectivas. Nos da la perspectiva de la web y nos da la perspectiva académica. Y nos puede ayudar muy bien a identificar esa respuesta. Este es el trabajo un poco, el workflow que sigo yo muchas veces con los estudiantes cuando tienen que hacer trabajo de clase, ¿vale? Y en los dos, fijaros, tiene que ver con buscar y seleccionar información, que nosotros en el mundo de la información y la documentación es lo que llamamos como curación de contenido, ¿vale? Esto en paso previo. Para mí el establecimiento de esa base de datos es fundamental. Una vez que la tengo fija, tengo mi base de datos, ya hago toda la parte de extracción de contenido. Y la extracción de contenido, la extracción de información, la extracción de resúmenes, esto sí que lo hago, habéis visto en el notebook, ¿vale? Esta base de datos, independientemente de cómo la construyamos, después la pasamos al notebook y ahí le vamos preguntando. Y a partir de ahí vamos seleccionando respuestas. Pero veis que en los dos sitios hay trabajo intelectual. Hay trabajo intelectual en crear la biblioteca, hay trabajo intelectual en formular preguntas y seleccionar respuestas adecuadas, ¿vale? Y después, evidentemente, y aquí mando al curso de escritura que vimos el otro día, algunos de los que tenemos, visteis qué fácil es un poco, una vez que tenemos toda esa masa de texto, como podría ser, por ejemplo, el informe este mismo informe que te genera Zotero, con estos textos, con este informe, yo puedo ahora en Zotero, digo, en ChatGPT, trabajar bastante bien, ¿vale? Porque ahí sí puedo modular todo ese texto, ¿vale? O puedo extraer contenido, que generar índices más precisos, ¿vale? Pero normalmente toda esta parte la utilizo ya para ir modulando el texto con ChatGPT. Y bueno, eso es un poquito lo que os queríamos contar, lo que queríamos contar hoy, ¿vale? No sé si igual se tiene algo que añadir al tema. Ya he ido comentando. Y no sé si tenía alguna preguntilla por ahí. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro que ha ido todo bien? Bueno, si no tenéis ninguna preguntilla, igual se ha estado respondiendo. Bueno, iremos como siempre en el futuro preparando
preparando más cursos de este tipo, ¿vale? Pero irlo probando, de verdad irlo probando y sobre todo me interesa muchísimo cuando damos estos cursos a todos los que seáis profes un poco que intentéis esta herramienta en la medida posible enseñarla correctamente, ¿vale? Y a todos los que sois estudiantes de posgrado, de grado, de doctorado, por favor, trabajaros bien las fuentes, aprender a buscar información, aprender a crear bases de datos, ¿vale? Aprender a leer, en fin. Bueno, pues entonces cortamos por aquí y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Mil gracias.